Antonio Sandoval se encuentra aquí en este espacio de Cable Noticias. ¿Cómo estás, Toño? Bien, Chava, ¿cómo estás? Buenas noche y buena noche para quienes nos permiten llegar hasta sus hogares. Pues llamó la atención el perdón que pidió el presidente Enrique Peña a propósito de la Casa Blanca y una vez que promulgó ya las leyes de este Sistema Nacional Anticorrupción, descafeinado, dicen algunos analistas. Pues sí, fíjate, Chava, que el día de ayer, bueno, en un evento en Palacio Nacional, el presidente decreta, pues publica, ¿no?, estas leyes que fueron aprobadas en un proceso legislativo no fácil, por un lado, en donde él tuvo que vetar, pues, algunas de las adiciones que vinieron puestas por el legislativo a lo que fue esta iniciativa ciudadana, que eso es importante reconocerlo. Fueron los ciudadanos, más de 630,000 ciudadanos, los que presentaron la así llamada iniciativa ley de 3 de 3, ¿no? Y en ese contexto, mientras el presidente hablaba en este acto protocolario, él decía: yo hoy con toda humildad tengo que pedir perdón a los mexicanos. Y perdón porque efectivamente agravié, siento la irritación de los mexicanos ante el tema de la llamada Casa Blanca. Y él decía: no obstante que me conduje conforme a derecho, creo que hubo algo que lastimó el sentir de los mexicanos y sobre eso tengo que pedir perdón, y reiteró otra vez y dijo: tengo que pedir disculpas. Y creo que es un hecho inédito, Chava. Me parece que hay que reconocer, por un lado, la humildad con la cual lo dice el presidente. Por otro lado, hay que seguir indagando. Se actuó conforme a derecho. Se actuó conforme a derecho, por supuesto que él reconoce que su actuación no fue la más ética posible y por eso pide perdón. Y esto me parece que también tendría que llevarnos a una reflexión, decir: no basta con pedir perdón. O sea, quienes actúen al margen de la ley tienen que asumir la consecuencia que la misma ley establece. Sin embargo, hay muchas cosas que la gente hace de manera legal, pero no ética. Por ejemplo, lo que quisieron hacer los gobernadores, estos salientes, ¿no?, para protegerse después de dejar su propio encargo una vez que han perdido las elecciones o que tienen que entregar el poder a candidatos emanados de otros partidos, ¿no?, y que incluso sus propios institutos políticos han dicho: puede ser que lo que el gobernador fulano esté haciendo sea legal, pero no necesariamente es un tema ético. Y yo creo que ahí tendremos que movernos, ¿no? Es decir, hay cosas que pueden hacerse conforme a la legalidad, que siempre tiene que estar en revisión, pero no necesariamente estas cosas están dentro del marco ético que nos da la oportunidad de regir nuestra propia vida. Como el de Veracruz, que pretende nombrar a un fiscal anticorrupción por los siguientes 18 años, ¿no? Así es, ¿no? Para que lo proteja a él y a otros, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues cuando eventualmente salgan aquellos ilícitos, ¿no?, hayan prescrito, ¿no?, una vez que ya no puedan perseguirse. Y me parece que hay que aquí como dos cosas, no confundir, pues, ¿no? Quien transgreda la ley tiene que ser castigado conforme la ley lo establece, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, lo que necesitamos, y lo hemos platicado en otras ocasiones, es devolverle el sentido ético a la labor que muchas personas en este país, no solo en la política, sino en otros ámbitos, realizamos en el ámbito de lo público. Es decir, somos responsables de nuestras actuaciones públicas, específicamente en aquello que pudiera lastimar, que pudiera dañar la vida en sociedad de las personas. Entonces, hay más políticos que deberían seguir el ejemplo y también ofrecer disculpas. Yo creo que hay muchos políticos que han actuado conforme a la ley, pero también que han actuado poco éticamente. Y así como hay muchos políticos, puede haber muchos líderes sociales que han actuado quizá en el límite de la ley, pero que también tendrían que reconocer que han lastimado o que han dañado o que no han cumplido las expectativas de aquellos a quienes se deben, aquellos a quienes tendrían que estar sirviendo. Y eso digo, yo creo que hay que reconocerlo. A veces nos cuesta trabajo reconocerle a los personajes públicos, por ejemplo, de esta investidura, como el presidente de la República, lo que haya hecho, ¿no? Y ahorita seguramente habrá muchas pues argumentos, comentarios en torno a las motivaciones que pudiera él haber tenido, ¿no? Y habrá quienes dicen: bueno, es una motivación meramente política. A mí me parece que el hecho es que pidió perdón. Y yo no recuerdo más que quizá
José López Portillo, cuando de sus últimos informes decía, les pido perdón a los pobres porque no los sacamos de su postración. Cuando lloró. Cuando lloró, ¿verdad? Cuando dijo que estaba dispuesto a defender el peso como un perro, ¿no? Y de ahí esta cosa de la colina del perro, pues, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento importante. Y fíjate, lo que es bien interesante es que fue una iniciativa ciudadana. Ajá. Lo que lleva a todo este camino, ¿verdad? De decir, a ver, pongámosle un alto a la corrupción que le cuesta tanto al país. Según estimaciones de la gente que se dedica a hacer estas valoraciones, nos cuesta cerca del 10% del Producto Interno Bruto, precisamente la corrupción en este país. O sea, lo que podríamos hacer con esos cientos o miles de millones de pesos que se van precisamente por la coladera de la corrupción. Bueno, y a propósito de esta desconfianza de las instituciones en medio de esta crisis de credibilidad de que estamos sumergidos los mexicanos, el INEGI se metió en una broncota. En una broncota el viernes. Ayúdanos a entender, por favor. No, bueno, es que mira, a ver, lo voy a tratar de decir de la manera más fácil. México tiene una de los sistemas de medición de la pobreza más avanzados en el mundo, ¿no? Bien. Porque es un sistema multidimensional. Desde el año 2004 se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Bien. Incorporó distintos tipos de medición. Una primera medición tenía que ver con el ingreso, ¿no? Que es una de las formas como se mide la pobreza en el mundo. Pero México también incorporó otras variables que tienen que ver con carencias sociales o lo que podríamos decir acceso a derechos, acceso efectivo a derechos. Bueno, en ese sentido, ¿de dónde sacaba el Coneval la información? De la encuesta, fundamentalmente de la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares que realiza el INEGI. Sí. Sin embargo, el INEGI, de un momento para otro, decidió transformar la forma de medir las cosas, ¿no? La metodología. La metodología. Pero además dijo una cosa que fue lamentabilísimo, yo creo que se le barrió, pues, ¿no? Dijo, lo que pasa es que los mexicanos son pobres. Lo que pasa es que los mexicanos mienten. Mienten al decir. Mienten al decir sobre sus propios ingresos. Ajá. Y a mí me parece un mensaje muy triste, ¿no? Porque uno que recorre las comunidades, que conoce la situación de dolor de la gente, que ha estado en medio de la gente, se da cuenta que efectivamente la pobreza, no solo la pobreza rural, sino también la pobreza urbana, es una pobreza muy lacerante. Prevalece, sí. Sí, y es dolorosa, pues, ¿no? Y entonces que de repente nos digan, bueno, ya cambiamos la forma de hacer la medición, porque como los mexicanos, pues mienten, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer de manera distinta. Y fíjate, el Coneval, que es una institución muy seria y muy reconocida, y más allá de los partidos y más allá de las ideologías, lo que dijo fue inmediatamente levantó la voz y dijo, no es posible que de la noche a la mañana ahora cambie la medición, porque en el cambio de la medición, ¿qué te parece que ahora los mexicanos de un ejercicio a otro de la medición tienen un 33% más de ingresos? Cosa que es sorprendente porque este país ni está creciendo, ni está distribuyendo la riqueza, la poca riqueza que produce, y seguimos teniendo muchísimos lastres, ¿no? Esa es una discusión sobre la cual tenemos que volver. Creo que nos va a dar para mucho tiempo durante estas semanas, y en ese sentido vale la pena estar como muy atentos, pues, ¿no? Y el llamado sería a los gobiernos, a ver, la pobreza no se resuelve por decreto, ¿no? Pareciera que lo que el INEGI hizo fue resolver la pobreza por decreto y decir, el argumento es que los mexicanos no dicen la verdad. Entonces no somos pobres. Lo que pasa es que como no decimos la verdad, ahora nos damos cuenta que no somos pobres. Y ese verdaderamente es una palabra que puede ser muy dolorosa para la gente que vive en esta condición de precariedad, y que es mucha la gente que vive en condición de precariedad en nuestro país. El INEGI también debe ofrecer una disculpa, Toño. Yo creo que el INEGI tendría que ofrecer una disculpa, y no dudaría, Chava, que la vamos a tener en los próximos días, porque ya hay voces muy reconocidas, el secretario mismo de Desarrollo Social que está diciendo, a ver, concilien, por favor, ¿no? Otros especialistas que están diciendo al INEGI, a ver, está bien que intentes revisar tu metodología, pero no puedes de un plumazo de la noche a la mañana cambiarla, porque lo que es más grave es que ya no te permite medirla con respecto a los ciclos anteriores, a los procesos anteriores, al año porque pasado. Al año pasado, bueno, oye, estamos haciendo bien las cosas o no
las estamos haciendo bien. Ahora ya no tenemos punto para medirlo, ¿no? Empezamos prácticamente de nada hacia adelante. Y eso me parece que es muy grave. Y solamente en los hogares más pobres es donde se alteró, digamos, este porcentaje, ¿no? Fundamentalmente en los hogares más pobres, ¿no? En donde se planteó que tenemos un 33% más de ingreso, cosa que me parece sorprendente cuando constatamos día con día por la dificultad con la que muchas familias van hacia adelante. ¿Y las más adineradas no falsearán la información? O sea, sigue siendo la incógnita, ¿no, Toño? Sigue siendo la incógnita. De veras, me pareció que el asunto es un asunto que no podemos perder de vista. Y más allá de los números, porque a veces nos quedamos solamente en el tema de los números, yo invitaría a que tocáramos el dolor de la gente, que pudiéramos entrar a sus historias, a reconocer sus carencias, a ver la frustración con la que en muchas ocasiones van hacia adelante, porque no pueden satisfacer necesidades no suntuarias, sino necesidades básicas como salud, alimentación, educación, esparcimiento, de techo digno, por ejemplo, ¿no? Trabajo, que hace tanta falta en este país. Toño, gracias por esta reflexión. Pues muchas gracias, Chava, y yo invitaría a la gente a que sigamos atentos a estos acontecimientos, ¿eh? No basta pedir perdón, efectivamente hay que reconocerle al presidente el valor que tuvo para hacerlo, hay que comprometernos, porque además, por lo menos quienes lo aprendimos desde chicos, el perdón siempre trae consigo un propósito de enmienda. Hay que estar atentos a que las cosas no se puedan repetir. Así sea entonces. Gracias. Muchas Toño. gracias, Chava. Que te vaya muy bien. Toño Sandoval aquí con nosotros. Regresamos.